para que veas hasta qué punto me interesa el tema, es esto de aquí. Claro, así visto, dices, ¿esto qué es? Wow. Esto es un misal, ¿verdad? Vale, bueno, si lo abro, mirad lo que es. Mira, a ver, tengo esto por aquí hecho un pequeño caos ordenado, pero he encontrado cosillas, ¿no? Vamos a ir de la menos... He encontrado tres cosas, de la menos importante a la más importante. Bueno, citábamos El Exorcista, aquí la tengo, por supuesto, como debe ser, y además la edición con todas las versiones de la película, es decir, tanto la película original que todos vimos hasta el 2000, así como la famosa versión del director, que es la que se comercializa en todos sitios, ¿no? Soy, como decía, un gran fan de la peli. Por otro lado, el libro, la historia en la que se basa El Exorcista, que es la historia de... Bueno, se filtró el nombre de Robbie Mannheim, pero realmente es Roland Hunkeler, ¿no? Que es este chico que presentó una serie de cuadros relacionados con una aparente posesión, con el padre Bowden como protagonista y con Thomas B. Allen, que fue el que... Ese libro que tienes, perdona historia, ¿no? que te interrumpa, David, perdona que te interrumpa, ese libro que tienes posesión es un diario supuestamente real de un exorcismo. Sí, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, está escrito por un periodista que se hizo precisamente con los diarios, ¿no? Y lo interesante, para que veas hasta qué punto me interesa el tema, es esto de aquí. Claro, así visto, dices, ¿esto qué es? Wow. Esto es un misal, ¿verdad? Vale, bueno, si lo abro, mirad lo que es. ¿Lo veis? Impresionante. Es un Rituale Romanum del año 1935. No, perdón, 1915. De 1915. De la Primera República. Y bueno, pues... aquí lo tenéis. O sea, un auténtico... con esto, aparentemente, se hacían exorcismos. Está en latín. Tiene anotaciones, de hecho, ¿vale? Anotaciones a mano del sacerdote de la época. Y bueno, pues para que veáis, digamos, hasta qué punto me interesa el tema, que guardo, obviamente, como oro en paño este Rituale Romanum, que tiene más de un siglo de historia. O sea que... Qué auténtica pasada, David. Es que has dado con un tema, a mí... A ver, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Me fascina ese tema, incluso llegué hasta el punto de obsesionarme. El Exorcista, la novela de William Peter Blatty. De hecho, ahí tengo nuevos documentos que seguramente no son nuevos porque, lógicamente, yo los he adquirido de otro compañero, otro profesional. Aquí está la novela. Aquí está la novela. Que me encantó, ¿eh? La novela es una pasada. Yo me la he leído. He releído varios pasajes y cuenta cosas súper interesantes. Por ejemplo, cita, entre otras cosas, cita las investigaciones de Hans Bender, en la novela. Está muy bien documentada por Blatty. Y de hecho, bueno, una curiosidad, de hecho, la versión del director, que obviamente se achaca a William Friedkin, es más la versión de Blatty, ¿no? Porque lo que hace es incluir una serie de escenas que al propio Blatty le hubiera gustado que se incluyeran en la película y que fueron descartadas en su versión original de 73 por el propio Friedkin, ¿no? Es cierto que mucho se ha hablado de la película y lógicamente también de la novela, pero muy poco, bajo mi punto de vista, se ha hablado de su autor, de William Peter Blatty, incluso de los supuestos fenómenos paranormales que acontecieron toda su extensión durante tanto tiempo que estuvo realmente escribiendo el libro, desde la idea obsesiva, en el caso de las posesiones, de convertirse hablando con sacerdotes, exorcistas, hasta el punto de, como digo, de obsesión, de ciertos sucesos en el lago Tahoe. No voy a hablar más, lo tengo todo aquí documentado, me equivocaré muchísimo, pero es algo que me hace mucha ilusión y quiero sacarla a la luz, incluso de ciertos fenómenos paranormales con una medalla. No quiero hablar más, tú lo conocerás, David, seguro, porque eres un profesional y sabrás perfectamente de todo lo que estoy hablando, pero es que es un tema que me fascina. Bueno, es que la historia es muy interesante. Nosotros hicimos un programa muy chulo en El Dragón Invisible con Jesús Ortega y con Antonio Luis Moyano,
Un dato que no conoce mucha gente es que William Peter Blatty se obsesionó después del fallecimiento de su madre con el tema de las psicofonías, por ejemplo, ¿no? Y visitaba de forma habitual a Constantin Raudive. Y de hecho le visitó en un par de ocasiones durante el rodaje del Exorcista, que es un rodaje que duró, me parece que un año, ¿no? Prácticamente un año y pico. Pues muy largo. Hay mucha leyenda urbana. Los que saben cómo trabaja Friedkin entenderán que parte de ese retraso tuvo que ver con las obsesiones del director, más que con cuestiones relacionadas con lo que puede ser una película maldita. Es cierto que sucedieron cosas curiosas, pero claro, es que en un año pasan muchas cosas y se muere a gente. Quiere decir, el rodaje fue muy largo y muy tortuoso, entre otras cosas, por las exigencias de William Peter Blatty. No, perdón, de William Friedkin, ¿no? De director. Yo recomiendo un libro que no es muy conocido, que se llama Moteros tranquilos, toros salvajes, de Peter Biskind, ¿vale? Que es un libro que te cuenta cómo una serie de directores incipientes y no especialmente conocidos se empiezan a darse a conocer en los 70. Señores que por aquel entonces empezaban a destacar, ¿no? Y empezaban a hacer un cine un poco irreverente fuera del típico cine de estudio, como eran George Lucas, Steven Spielberg, pues el propio William Friedkin, también estaba Scorsese, y un largo etcétera, ¿no? Y hay un capítulo entero dedicado a Friedkin y al Exorcista. Y es muy interesante porque no es la perspectiva de los fenómenos extraños de la peli, sino la perspectiva de cómo rodaba Friedkin, ¿no? Y ahí se cuentan algunos detalles que ya he comentado aquí, precisamente relacionados con estos temas, ¿no? Y es muy interesante ver cómo rodaba Friedkin, que era un tío muy obsesivo, un tipo muy complejo, un tipo que, bueno, era conocido, sabido en Hollywood, que daba un trato bastante cuestionable, ¿no? A sus relaciones, ¿no? Pegaba a sus mujeres y era un tipo bastante complejo. Y era capaz de tirarse no sé cuántas horas de rodaje solamente para tener la toma perfecta de cómo se fríe una rodaja de bacon, ¿no? En una sartén. No sé si recordáis la escena en la que se está friendo, ¿no? El bacon en la sartén al comienzo de la peli cuando están desayunando. Entonces, claro, eso es lo que llevó, obviamente, esa manera obsesiva del director, que puede recordar un poquito, ¿no? Hasta cierto punto, aunque ella es imbatible al mismo Kubrick, ¿no? A la hora de rodar, es lo que hizo que el rodaje se complicara bastante, ¿no? Al margen de otra serie de cuestiones que sucedieron. Pero fue un cúmulo de factores que van más allá de los presuntos fenómenos extraños que han dotado de ese aureola, de esa cuestionable aureola de maldita a una película como El Exorcista, ¿no? Al menos en lo que respecta al rodaje. Es un tema que veo que nos apasiona a los dos, el tema del Exorcista. Y es que es la película por excelencia. Yo no la he vuelto a ver, David. Y tú dirás, pero vamos a ver, una persona que habla de estos temas, de estos ámbitos, indistintamente del nivel de profesionalismo que tenga, hablo de mí, que no haya vuelto a ver la película. Yo la vi con 8 años, quizá no debería haberla visto a escondidas con 8 años, y esto lo he contado en numerosas ocasiones. La litera donde yo dormía, arriba, bajo dormía mi hermano, yo la litera, te juro, David, esto lógicamente es su gestión, la litera se movía durante una semana y lo pasé, bueno, yo creo que me causó un pequeño trauma y yo no la he vuelto a ver esa película. Y le guardo un gran respeto, pero es que además el tema, cuando empecé a investigar y más y a introducirme en todo lo que lleva a la propia obra de Blatty, incluso a la historia original, me parece fascinante. Y ya cuando me he metido de lleno con la vida de William Peter Blatty, desde que era pequeño, como su madre, por activa y por pasiva, pues insistió en que el niño tuviese un futuro. Es que es increíble la historia. ¿Qué opina David sobre la Ouija? ¿Contacto con algo externo o todo sería nuestro inconsciente? Claro, es que estas preguntas, a ver, es que un poco de una, un poco de otra y puede que algo de ninguna, quiero decir. Es que puede haber de todo, Elmer. Yo creo que hay casos de Ouija que son explicables y hay casos que no lo son. ¿Qué creo yo que se manifiesta detrás de la Ouija? Insisto, no lo sé. Pero es un tema que a mí me causa bastante respeto. Yo he entrevistado a muchas personas que han tenido sesiones de Ouija muy complejas. En Los Sin Rostro hay un capítulo entero dedicado al tema, con historias súper interesantes, desde la Ouija que pronosticó un atentado con bomba, protagonizada por personas de mi entera confianza. En Barcelona, ¿no, David? Sí, efectivamente.
en Barcelona. La Ouija no se realizó en Barcelona, se realizó en Alicante, pero sí, diagnosticaba, o sea, hablaba de un atentado con bomba en Barcelona, ¿no? Una explosión, bueno, es muy interesante, ¿no? Además está la transcripción literal de la Ouija, ¿no? Está publicada en el libro. También, por ejemplo, una historia muy, muy curiosa, ¿no? De una maldición de la Ouija que se fue cumpliendo a rajatabla, que parece la típica leyenda urbana, pero pasó tal cual. O al menos así me lo manifestaba el protagonista, ¿no? O bueno, incluso personas que se obsesionan con la Ouija hasta el punto de, bueno, pues digamos que volcar su vida cotidiana a las respuestas que le daba la Ouija de turno, con sesiones que se alargaban bastantes horas y con varios vecinos presentes, ¿no? Yo tuve ocasión de entrevistar a la familia en su propia casa y decían que el espíritu, ¿no? Mount Chau, quiero recordar que se llamaba Anchau, se manifestaba mediante golpes, y yo les dije, ¿no se puede manifestar Anchau ahora mismo, ya que estoy yo aquí? Yo creo que lo dije con la boca pequeña, y dijo, bueno, vamos a probar, ¿no? Entonces lo invocaron delante mía, pasó una cosa curiosa, ¿no? Y entonces sonó un golpe. No un golpe claro a la pared, pero sí solo un golpe de fondo. Y yo, claro, me quedé extrañado, y dijo la mujer, era un matrimonio, ¿no? ¡Ay, está ahí! Dijo, ay, no, esos son los vecinos que están haciendo mudanza, ¿no? Lo cual me pareció muy interesante, porque podían haber aprovechado para decir, ¿ves? Ahí está. Y no, ellos supieron diferenciar lo que era un golpe fortuito de lo que no lo era, lo cual me pareció que incrementaba aún más la credibilidad de los testigos, ¿no? O sea, que es un tema que me apasiona. En otro libro que publiqué hace años, Dossier de lo insólito, también dedico otro capítulo a la Ouija, con otras historias distintas. Algunos casos llevaron incluso a casi al suicidio a algunos de sus protagonistas, algunos de los cuales muy conocidos en el mundo podcaster. Y es un tema que me parece muy interesante y me apasiona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Ouija. No tengo una respuesta clara sobre lo que se manifiesta o no detrás de la Ouija, si es que lo que se manifiesta es siempre lo mismo, cosa que vuelvo a poner en duda una vez más, ¿no?